Vamos a compartir entonces la palabra del Señor en esta noche. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de conocer o proponernos conocer más de la voluntad de Dios para nuestra vida, y lo hacíamos partiendo de un ejemplo de involucrarnos en los negocios de Dios. Partíamos desde ese lugar de que Dios está haciendo algo, Dios está produciendo algo, Dios está empeñado en hacer algo aquí en la tierra, tiene un plan y en el cual nosotros tenemos que participar. De eso estuvimos hablando un poco la semana pasada, y le animo por favor que si no estuvo pendiente o no estuvo participando de la reunión o no tuvo la oportunidad de ver lo que fue el video que se estrenó hoy a la mañana, que se tome el tiempo para poder ver esa reflexión, porque es parte importante de lo que también queremos transmitirle como iglesia y de lo que tiene que ser el espíritu de cada uno, que nos tiene que incluir a todos en este espíritu de iglesia. Así que como hacen los youtubers, por acá va a encontrar la tarjetita y busque el video ahí, lo va a encontrar y medite en ello, y también anímese a preguntarse qué quiere Dios de mí y cómo me puedo, así como Jesús dijo, involucrarme en los negocios del Padre. Porque todos tenemos que involucrarnos en el negocio del Padre. Y siguiendo en esta línea, hablando acerca de lo que podemos nosotros hacer para el Señor o de involucrarnos en la voluntad de Dios, quiero que empecemos, o quiero que nos planteemos un desafío. Le quiero plantear un desafío que tiene que ver con construir, con seguir edificando. Parte de lo que nos compartió Esteban hoy también al principio, no nos pusimos de acuerdo y aún así vamos a empezar partimos hablando de las mismas cosas, porque también el hecho de estar preguntándonos cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros nos va a desafiar en algún momento a hacer algo, y que a veces eso va a tener que ver con construir, con reparar, con ser parte de algo, el cual no va a ser todo, pero puede ser un inicio. Y yo quiero animarle, hacerle una invitación en este aspecto a que nos transformemos en constructores, y lo quiero animar y quiero que me acompañe a construir algo. Lo que quiero animarle y pedirle que me acompañe a construir es lo siguiente. A ver si está aquí, a ver si aparece. Esto quiero que me acompañe a construir. ¿Le gusta? ¿Qué le parece si construimos la iglesia de San Damián? Y aunque todavía no sepa para dónde vamos a ir a parar, porque ni yo sé dónde vamos a ir a parar con esta reflexión en esta noche, no se asuste, vamos a tratar de dándole un poquito de dirección, pero vamos a estar hablando acerca de esto como punto de partida para nosotros también animarnos a involucrarnos en la voluntad de Dios y permitir que Dios trabaje en cada uno de nosotros. No se asuste, porque no tiene que ver con ningún proyecto personal, ni con una ambición mía, ni nada por el estilo. No tenga miedo, ya va a ver a dónde vamos a ir a parar con todo esto. Le quiero presentar a un muchacho, un poquito italiano era, algo, ¿sí? Giovanni Di Pietro Bernardone, o como se vaya a pronunciar en italiano, pero Giovanni. Quiero compartirle un poquito acerca de la historia de Giovanni. Giovanni era un muchacho que nació hace muchos años atrás, pre-reforma. La reforma fue más o menos en el siglo XV, si no me equivoco. Yo no soy muy bueno en historia, y menos en historia de la humanidad, pero más o menos siglo XV fue la reforma, y este muchacho nació un par de siglos antes. Siglo XII se dice, el número 12. Por favor, contadores, ayúdenme en torno a esto. Sí, en el siglo XII, el XII siglo, por ahí más o menos el año 1100, 1181, 82, no se tiene mucha claridad al respecto, pero aproximadamente en esa época nació Giovanni, hijo de un tal Pietro, un hombre que era empresario en la ciudad donde vivía, que tenía tiendas que comerciaban telas. Por lo tanto, era un hombre bastante bien acomodado, no venía de una familia pobre, incluso su padre era negociante, tenía un negocio muy importante, era adinerado, y tenía la ventaja o característica de que su madre venía de la nobleza. O sea que también heredó un poquitito de sangre importante, si lo podemos decir de alguna manera. Sus padres eran gente importante en la ciudad. Y este muchacho se crió dentro de una familia acomodada, con las ventajas o los privilegios
de poder contar con su familia medianamente acomodada. No le faltó nada, pudo estudiar en los mejores lugares del momento y de la época, y también se dio todos los gustos que pudo haberse dado en ese momento. No se privó de nada, no la pasó para nada mal, hablando desde el punto de vista económico. En cuanto a eso, no pasó ningún momento difícil en su vida. Incluso a veces miraba un poco con desprecio a las personas que socialmente eran inferiores a él, cosas que sucedían en esa época, en ese momento de la historia, en donde todo se veía desde ese punto de vista, desde dónde uno había nacido, a qué familia pertenecía, qué sangre traía y qué oficio le había tocado, y no había posibilidad de ascenso social. Te quedabas donde estabas, ¿sí? Y él le había tocado justamente la parte buena, si podemos decirlo de alguna manera, si podemos ponerle algún colorcito a estas cosas. Hasta que llegó un punto que la ciudad donde él estaba viviendo pertenecía a Italia y ya había conflictos bélicos en esa época ligados a lo religioso, porque la Iglesia Católica, que es la que gobernaba en su momento, estaba teniendo crisis internas y con las excusas de la fe empezaron algunos conflictos bélicos contra distintos sectores que querían tomar el poder político y religioso. En esa época se comienzan a gestar, si mal no me equivoco, también lo que son las cruzadas, que hubo varios intentos acerca de esto. Así que este muchacho, también como buen patriota o como buen hombre de principios, fue a la guerra. Y la guerra lo empezó a afectar. No desde el punto de vista de dejarlo emocionalmente mal, sino que le empezó a mostrar un mundo diferente y esa mirada le llamó la atención. Lo que antes él pasaba por arriba, que tenía que ver con la pobreza, con las faltas que tenían otras personas, con lo duro que era la vida para otros y que antes él no se daba cuenta, ahora empieza a notar que había un mundo que existía. Y no solamente eso, sino que a causa de haber ido a la guerra se comió un año como prisionero de guerra, y eso también le hizo conocer un mundo que él no conocía. Tuvo que compartir tiempo con gente que padecía lepra, incluso él estuvo mucho tiempo asistiendo a personas que padecían esa enfermedad y empezó a ver ese mundo o esa realidad que hasta ahora no había visto. Y todo esto que él estaba viviendo también empezó a cambiar su mirada acerca de los bienes materiales o el lugar que tomaban los bienes materiales en su vida, que en un principio eran todo para él porque le daban el lugar y la posición que ostentaba, pero en este momento de su vida está empezando a verla desde otro lugar. Y ya esas cosas no tienen la misma importancia, el mismo peso que todo eso, hasta que un día parte de esto da un paso más adelante cuando estaba en una pequeña capilla y mirando el crucifijo de la capilla, escuchó una voz. Y esa voz le decía algo parecido a: ve y repara mi iglesia que se está cayendo en ruinas. Él cree escuchar esa voz mientras estaba poniendo su mirada sobre la cruz. Él cree que Dios le comienza a hablar y lo toma de manera genuina, pero interpreta esta voz que le dice ve y repara mi iglesia, lo interpreta justamente como él: andá, levántate, aprovecha lo que tenés y repara literalmente la capilla. Y esa capilla, creo que lo tengo aquí, a ver, esto es Reconstruye mi iglesia. Esta capilla era justamente, y ya me adelanté y le dije quién se trata, era la capilla, quiero volver un poquitito para atrás, ahí está, la capilla de San Damián. Esa capilla que él entiende que tenía que reconstruir era la capilla de San Damián, de la ciudad donde él vivía, que era la ciudad de Asís. Este hombre, Giovanni, es Francisco, quien luego se va a transformar en Francisco de Asís. Ese llamado de reconstruir la iglesia literalmente, no en un sentido un poco más místico que tenía que ver con otras cosas, él primeramente lo toma en un sentido literal y comienza a hacer eso. Tal es que comienza a vender algunos de los bienes de su familia y eso lo pone un poco en conflicto también con su padre, porque justamente querían todos cuidar de sus bienes,
Y eso comenzó a generar conflictos con su familia, enfrentamientos entre padre e hijo, el padre que comienza a desconocerlo a él con tal de que no le venda todo, porque como ahora Giovanni era un desprendido de lo material, él quería vender todo y ponerlo en las manos del Señor para reconstruir. Y empieza reconstruyendo la iglesia de San Damián, de la ciudad donde él estaba, pero luego eso lo lleva también a reconstruir muchas capillas e iglesias, incluso se desconoce el número de todas las capillas que él reconstruyó, de todas las capillas que él reparó o que contribuyó con su poder económico, con lo que tenía, para poder hacerlo, ¿sí? Hasta que en algún momento de su vida eso todavía no era lo que latía en su corazón, y vuelve a recibir el mismo llamado, vuelve a escuchar la misma voz que le dice: Francisco, andá y repará mi iglesia, y ahora lo interpreta y lo entiende desde otro lugar, del hecho de que tenía que renovar o transformar la institución, la vida de la institución. En este momento a esa voz ya no la interpreta como ir a revocar las paredes que se estaban cayendo, sino que ir a trabajar por la renovación de la vida de la iglesia, que en esa época es la época más oscura que se vivió dentro de lo que tiene que ver con el cristianismo, ¿sí? En esa época es una de las épocas más oscuras, el medioevo, en torno a cómo funcionaba el cristianismo, porque cristianismo y política eran lo mismo, se hacía política y se gobernaba desde la religión, y eso era completamente opresor, y tantas cosas se hicieron mal desde la fe, y Francisco entiende que tenía que traer una renovación pero distinta. Y no va a producir un cisma, no va a producir una división, no va a producir incluso un enfrentamiento con las autoridades, sino que lo que él va a proponer es un estilo de vida diferente. Y es lo que hace. Ahí es donde se despoja de todo y se va a vivir justamente con los leprosos, con la gente que no tenía casa, y comienza a levantar la orden de los famosos franciscanos. Luego pide autorización a la iglesia para que le permitan vivir de esa manera y comienza a construir ese tipo de iglesia, ¿sí? Desde otro lugar. ¿Para qué les cuento todo esto? ¿Para qué pensamos un poco en Giovanni que se terminó transformando en Francisco? Porque una de las cosas que me sorprendió, y más allá de que me levantó un templito, hay un peregrinaje que él hace. Hay un camino que va descubriendo, que no le llega de la noche a la mañana, sino que va siendo progresivo a medida que él va haciendo determinadas cosas. A medida que él se pone en las manos de lo que entendía era un propósito divino, eso va evolucionando, si podemos usar esa palabra, eso va creciendo y lo va llevando de un paso al otro. Lo mueve de no hacer nada a hacer algo por su capilla local. Después de ahí lo mueve a hacer algo por las otras capillas de la región. Y de ahí lo mueve a llevar una revolución en toda la institución. Y el llamado era el mismo: Francisco, renueva mi iglesia. Que en distintos momentos lo fue entendiendo de otra manera o lo llevó a dar un paso superior. Y esa característica es lo que me llamó la atención en estos días cuando volví a escuchar la historia de este hombre, un poco dejada de lado, porque bueno, como es cosa de católicos, vio que a veces la dejamos en los rinconcitos y nos olvidamos que tenemos mucho por aprender de gente como él, ¿sí? Y como otros tantos que atravesaron momentos tan difíciles. Y yo le quiero, partiendo de allí y teniendo en cuenta también esto, compartirle lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 9, porque cuando nos empezamos a preguntar acerca de qué es la voluntad de Dios, el otro día lo veíamos desde un punto de vista de involucrarnos en los negocios del Padre, pero también el apóstol Pablo nos deja una especie de resumen que puede llegar a encaminarnos en cuanto a comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros. El tema es que es una idea bastante amplia también. Y mire, leamos juntos. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En esta primera parte que leímos, para resumirlo, Pablo dice: estamos orando para que conozcan la voluntad de Dios. Y ahora la resume:
Dice, para que vivan como es digno del Señor, es decir, haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo lo que dice, estamos orando por ustedes, ustedes colosenses, ustedes iglesia de Colosa. Sabemos de la fe de ustedes y ahora estamos orando para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que conozcan lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es esto, vivir como es digno del Señor, producir buenos frutos, ¿sí?, que es la otra idea, y por último también que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Lo tenemos allí un poquito simplificado en 3 ideas bastante amplias y generales de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y me quiero enfocar en esta noche, ¿sí?, en la del medio, que tiene que ver un poquitito con las obras, porque hoy bastante hemos estado hablando de reconstruir, de renovar, de trabajar. Así que vamos a pensar justamente en esta primera idea. No solamente en portarme bien, porque sé que la voluntad de Dios es que me porte bien, que le dé honor al Señor con mi vida, no es lo único. También quiere que produzca frutos de buenas obras y también quiere que le conozca. Y posiblemente en otros momentos nos vayamos a los otros 2 principios y también meditemos un poco en ellos, pero en esta noche nos vamos a quedar en este del medio. La idea de que nosotros tenemos que producir frutos de buenas obras, algo que también recordábamos la semana pasada cuando hacíamos mención de ese versículo de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, ¿qué más dice? Él preparó de antemano para que viviésemos en ellas. O sea que algo hay que hacer. ¿Para ganarnos la salvación? No. Eso es otro tema. La salvación solamente la recibimos por gracia, es algo que Dios nos regala y nos otorga, pero no es que ahora estamos aquí para esperar que suene el reloj y nos vayamos al cielo. La voluntad de Dios no es que nos quedemos sentaditos a esperar a ver que Él nos convoque y nos lleve a su presencia y a la eternidad, sino que también estamos para, mientras nos llega nuestra hora, producir frutos de buenas obras. Hacer algo para la gloria del Señor, trabajar por Él, empezar a hacer cosas, ¿sí? Tenemos que combatir un poco esa idea de no querer nosotros gobernar la mirada de Dios hacia nosotros con nuestras obras, o sea, creer que porque lo que hacemos Dios nos va a mirar un poquito mejor que al otro que no hace. Esas son de las cosas que nos tenemos que cuidar, pero no quita que algo tenemos por hacer. Que si Dios nos tiene aquí es porque hay un plan para mí y para usted y para cada uno de los que conoce o tiene la dicha de conocer la gracia y la misericordia de Dios. Y en torno a esto, mientras nosotros estemos aquí, no debemos perder de vista que tenemos trabajo por delante. Y en ese trabajo que tenemos por delante, no todos vamos a hacer lo mismo, no todos nos vamos a involucrar en las mismas cosas, y algo de eso también hablábamos la semana pasada, pero algo tenemos por hacer. Y es ahí donde yo le quiero plantear una especie de peregrinaje, de proceso, un camino progresivo que va avanzando y a la vez va creciendo, y que un poco lo podemos ver en la imagen de este muchacho que hoy conocíamos, Giovanni, en la vida de Francisco. También ese camino progresivo en donde mientras iba recibiendo un llamado de Dios, se iba involucrando en determinadas cosas, pero no se casaba con algo. Incluso muchas veces al empezar algunas cuestiones se daba cuenta que al terminarlas, al finalizarlas, había todavía un vacío, y eso lo llevaba a dar otro paso en su peregrinaje. Y lo llevó a construir, a edificar, a armar, bien o mal, estemos de acuerdo o no, pero lo llevó a promover un estilo de vida en particular. Y es lo que le animo a que cada uno de nosotros también podamos hacer en nuestra vida. Tenemos que empezar por algo. Tenemos que empezar por algo. Porque usted y yo tenemos el mismo llamado de parte de Dios. Tenemos que involucrarnos en los negocios de nuestro Padre, como lo decíamos la semana pasada.
Hemos sido creados para buenas obras. Hay cosas que tenemos que hacer. Hay algo que podemos hacer para bendecir a otro, para acercar a otro al reino, para que también tenga la oportunidad de conocerle a Él. Hay algo que tenemos por hacer. Y algunos, de una u otra forma, ya estamos involucrados en alguna obra, en alguna actividad, en alguna acción que nos lleva a servir a Dios o que la relacionamos con servir a Dios. Pero ¿sabe cuál es el desafío que quiero presentarle en este momento? Si ya estás haciendo algo en el reino o si todavía no estás haciendo nada, que no nos quedemos ahí, sino que nos sigamos preguntando si puedo hacer algo más o si puedo llevar mi llamado, esa vocecita que me molesta y me inquieta cada tanto, a un nuevo nivel. Porque posiblemente la misma palabra que he recibido, la misma promesa, el mismo llamado de parte de Dios, va a haber momentos en donde va a significar algo diferente. Reconstruye mi iglesia, para Él significó en determinados momentos de su vida cosas distintas. Y yo te animo a que recuperes el llamado que Dios te hizo, la palabra que te propuso, la promesa que te dio o aquel llamado al cual Él te estuvo involucrando, si es que está ahí presente, y le preguntes al Señor si no es tiempo ya de llevarlo a otra área o a otro nivel. Porque una de las cosas que nosotros hacemos es a veces quedarnos estancados en el mismo lugar. Y no está mal, pero no es lo único. Y no está mal, pero nos podemos perder de mucho. Y no está mal, pero habiendo tanto por descubrir, ¿por qué conformarnos con tan poco? En un momento hemos conocido a Dios y entendimos que congregarnos era servirle. Pero ¿sabe lo que hemos hecho por mucho tiempo? Tan solamente congregarnos. Y sentíamos que estábamos sirviendo al Señor y está todo bien, pero es como que lo dejamos ahí. Y yo le animo a que le vuelva a preguntar a Dios qué significa ese llamado que le hizo en algún momento, pero en este tiempo, en este momento. Y las mismas palabras van a producir en nosotros posiblemente acciones diferentes. O que nos vayamos moviendo, produciendo, haciendo cosas diferentes. ¿Y por qué es un camino de la siembra? Porque le voy a decir algo obvio, demasiado obvio, ¿sí? Esto es más obvio que la matemática, que es exacta, o por lo menos de lo que conocemos de ella. El fruto lo da la siembra. Y no vamos a poder fructificar o cosechar cosas que nunca sembramos, ¿sí? Esto lo sabemos, es la obviedad. Y Dios nos mandó a nosotros a que hagamos ¿qué cosas? ¿Qué decía el versículo? ¿Qué imagen usaba? Y hay que prestarle atención a las imágenes que a veces nos encontramos en la Biblia. ¿Qué cosas eran? Frutos de buenas obras. O sea que en cierto aspecto, otra vez, no quiero que entienda que nos tenemos que centrar en las obras, pero sí tenemos que llevar fruto. Sí tenemos que producir. Y para producir tenemos que empezar. La siembra es algún día empezar. Nunca voy a tener un resultado si nunca hago nada. Nunca voy a obtener un beneficio si nunca hay una inversión. Nunca voy a cosechar si en ningún momento he puesto una semilla. Y esa semilla tiene que ver con algo que tengo que estar dispuesto a hacer cuando recibo esa voz de Dios que me invita a hacer algo. Y yo sé que usted la ha recibido. Y yo sé que hace eco en su corazón. Y sé que le inquieta cada tanto y vuelve a aparecer una y otra vez. Te invito a que edifiques mi iglesia. Te invito a que participes. Quiero hacer algo en tu vida. Y yo le animo que empiece a moverse en consecuencia a ello. Hay algo que nos pasa, que estamos esperando el momento ideal. ¿Sí? Todos estamos esperando el momento ideal para hacer algo por Dios. Porque también es algo que lo ponemos en un lugar tan elevado,
Lo ponemos en un lugar tan supremo, tan inalcanzable, que claro, servir a Dios no quiero meter la pata. Entonces no quiero hacer las cosas mal. Lo voy a dejar para cuando esté a la altura, para cuando esté preparado. Le hago una pregunta, ¿cuándo llega ese día? Nunca. Nunca llega ese día. Porque siempre vamos a estar en falta. Y es bueno que estemos un poquito en falta, porque eso nos va a hacer depender no de lo que podemos hacer, sino también de la gracia de Dios, de la unción de Dios que vamos a necesitar y de que el Espíritu también obre cuando nosotros no podemos obrar. Pero eso no quita que me tenga que quedar de brazos cruzados esperando la oportunidad, esperando el momento mágico, esperando el momento ese que tiene que llegar, y cuando llegue ahí va a ser. No va a pasar nunca eso. Por lo tanto, lo que yo le animo es, en vez de esperar el momento épico, empezar hoy. ¿Con qué? Con lo que esté a nuestro alcance. Con lo que esté, no sé si es la palabra correcta, pero creo que la podemos usar. Con lo que esté a nuestra altura. Con lo que creamos que hoy podemos hacer. Incluso con lo que creamos que somos competentes. ¿Sí? Aun cuando eso también es un error, porque no debemos depender de nuestras virtudes, debemos depender de lo que Dios nos está llamando a hacer, pero aún así, de ahí podemos empezar, desde lo que está a nuestro nivel. Y ese fue el llamado que había recibido este muchacho, y entendió la palabra y automáticamente la puso a su altura, a su nivel. ¿Sí? Lo hizo carne con lo que él entendía que significaba en torno a lo que conocía, en torno a lo que tenía a sus manos. Estaba viviendo un proceso, estaba dejando de mirar las cosas terrenales, los bienes, y estaba tratando de buscar algo más elevado. Y cuando Dios le dijo reconstruir mi iglesia, y sí, entendió que tenía que dejar de gastársela para él y la tenía que invertir en otro lugar, en un edificio. Hasta que después ese mismo llamado, el mismo llamado, las mismas palabras, lo interpretó de otra manera, porque ya estaba en otra altura. Ya estaba en otro lugar de su caminar, de su peregrinaje, de su camino de siembra. ¿Sí? Y eso es lo que le animo a que cada uno de nosotros podamos hacer. Hoy que Dios me está llamando a servir, hoy que Dios quiere que pueda ser parte de su voluntad, hoy que sé que parte de la voluntad de Dios es involucrarme y producir frutos de buenas obras que van a redituar en bendición para alguien. Hacer una buena obra significa que alguien va a salir beneficiado, que alguien va a recibir una bendición, porque también no nos tenemos que olvidar las palabras de Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces lo que haga tiene que tener ese mismo espíritu. Si voy a hacer algo para que yo sea notorio, no es lo mismo. Ahora, si yo voy a hacer algo para que otro reciba, para que otro pueda encontrar una respuesta a una pregunta que todavía no le encontró la vuelta, ahí es donde esa buena obra cobra sentido. Y es lo que también le animo a que hagamos. Desde el lugar donde estamos, y pregúntese: ¿hoy qué tengo? ¿Hoy qué sé? ¿Hoy qué puedo? Y con eso inicie. La semana pasada hablamos un poco muy similar a esto. Partiendo de lo que tenemos. ¿Qué tengo? ¿Tengo dinero? Usémoslo para el bien de alguien. Lo podemos usar. ¿Sí? El dinero no es malo. El dinero, la televisión, internet, los autos, lo material, no tiene moral. ¿Quién tiene moral? Nosotros decidimos cómo usar esas cosas. Por lo tanto, tenemos eso. Fíjese que eso puede ser una semilla que produzca buenas obras, que alguien sea bendecido. Tenemos tiempo. Y aparte de aprovecharlo con la familia, de disfrutarlo, y después de que cubrimos todas las cosas que quisimos hacer, aún todavía tenemos tiempo. Pregúntese: ¿cómo puedo usar ese tiempo para que alguien salga beneficiado? Para que alguien reciba una bendición. Tiene una oreja grande porque le gusta escuchar los problemas de la gente para poder acompañarlos. Fíjese cómo esa capacidad de escuchar nos puede ayudar a que podamos ser de bendición también a otro. ¿Sabe llevar adelante una profesión? ¿Es profesional de algún área? ¿Tiene alguna vocación o alguna profesión? Pregúntese cómo eso también podemos usarlo
para ser de bendición a alguien. Pregúntese cómo su trabajo como contador, tal vez 10 minutos de una consultoría gratuita que le puede hacer a alguien que no lo puede pagar, le puede cambiar la vida a alguien. Y no le digo que regale todo su trabajo, pero hay algo que puede sembrar. Tal vez atiende en un consultorio y se encuentra con alguien que no puede pagar esa consulta médica y una buena acción le puede cambiar el día a alguien, ¿sí? Y fíjese cómo lo que está a nuestro alcance también puede ser de bendición. Dios le regaló un lindo auto y lo trae vacío los domingos para aquí. Seguramente hay alguien que no puede venir a la iglesia porque no tiene cómo moverse. Y cómo su auto puede responder a un problema. Y cuando usted recibe ese llamado, servime, vamos a pescar hombres, cosas que Dios nos ha ido diciendo, las podemos primero entender a esa altura, a ese nivel, empezar a hacer algo. Pero hay un segundo desafío que le quiero hacer. No se quede toda la vida con eso. No se quede toda la vida con eso. Porque esto es un camino que cuando lo iniciamos, ¿sí?, de a poquito, y no quiero que me malentienda, no quiero que me malentienda. No quiero que malentienda mis palabras, quiero que entienda el espíritu de lo que le quiero compartir. De a poquito, a medida que vamos haciendo cosas, Dios nos salve de pensar en orgullo, pero quiero usar esta palabra, hay cosas que nos van a ir quedando chicas. No me malentienda, no es que nos creemos las grandes cosas, pero a medida que caminamos en nuestro llamado, hay cosas más grandes que tenemos que ir haciendo. Hay desafíos superiores que tenemos que ir tomando. Si el Señor le dio una hermosa voz y empezó a servirle y está cantando, sepa que ese es el inicio. Pero posiblemente cuando Dios te vuelva a decir, vamos, ya signifique otra cosa, no tan solamente cantar. Posiblemente estás llevando adelante un área de administración en la iglesia y entendiste que servir era eso, pero no lo dejes tan solamente en eso, porque en algún momento de nuestra vida el seguime va a significar otra cosita más, un poquito más grande de lo que hemos hecho hasta el momento. Y Dios nos va a ir llevando en distintos momentos de nuestra vida a que podamos tomar desafíos diferentes, a que podamos ir también teniendo ese camino progresivo en cuanto a nuestro llamado, en donde hay veces que lo vamos a tener claro de entrada y hay veces en donde va a ir cobrando sentido a medida que pasa el tiempo. Hubo un hombre que recibió un llamado medio extraño y sin embargo fue cobrando sentido a medida que pasó el tiempo y esas palabras, si bien eran las mismas, empezaron a significar otra cosa cada vez que daba un paso. Ese hombre recibió este llamado y es, deja tu casa, deja de tu parentela y vamos. No mucho más que eso. Porque nos dice Hebreos 11:8 que Abraham cuando salió de la tierra de sus padres y se dirigió a la tierra que se tenía que recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba, pero salió, dio el primer paso. Y después, dando esos primeros pasos y a lo largo del camino, ese llamado de vamos, de salir, significó otras cosas. Y piensa algo importante de Abraham. Abraham nunca se hizo una casita. Nunca se hizo una casa de barro, de material, aun cuando ya en el tiempo de él existían ese tipo de viviendas. Él nunca se hizo una casa de material, sino que él habitó, y su descendencia también lo hizo, ¿en qué? En tiendas de campaña. Eran nómades, porque el salir de tu casa lo atravesó para toda la vida. Nunca más volvió a un lugar fijo. Nunca más volvió a quedarse en un lugar. Sus pies estaban libres para seguir moviéndose de un lugar a otro cada vez que Dios se lo pedía. Y eso es lo que nosotros tenemos que también en nuestra vida ir edificándonos. Hay llamados, hay cosas que Dios nos va a pedir que van a tener su tiempo, pero hay algunas cosas que no van a ser para toda la vida, que van a ser para momentos. Y luego vamos a tener que animarnos a tomar otro desafío,
que seguramente nos va a involucrar más tiempo, más esfuerzo, la cruz sea un poquitito más pesada posiblemente, pero ya tuvimos el entrenamiento de la primera etapa para enfrentar una segunda. Y yo le animo a esto justamente, ¿sí? A que también nosotros estemos dispuestos a poner las miradas en Jesús y que nos vuelva a recordar su llamado, pero preguntando, ¿qué significan esas palabras de Jesús hoy? ¿Tengo que seguir haciendo lo mismo o significan otras cosas? Porque la misma promesa, la misma palabra, hoy te puede estar diciendo algo distinto. Y en torno a esto, yo le animo a que empecemos, a que demos pasos. Y empecemos con lo simple y lo sencillo, porque a veces queremos lo grande, lo elocuente, o tenemos que estar preparados para ese momento épico, y a veces le ponemos demasiada importancia, lo agrandamos tanto y nunca vamos a estar a la altura. Entonces, por lo tanto, empecemos con lo chiquito. Empecemos con lo que está a nuestro alcance y a medida que vamos avanzando, vayamos creciendo. Porque una de las cosas que le animo, o una de las maneras en lo que tenemos que ir pensando nosotros, es que no vamos a poder mejorar lo que no hacemos. Esta frase que yo le digo aquí ya la tomé casi como un estilo de vida. No vamos a poder mejorar lo que no hacemos. Estamos esperando el momento ideal, estamos esperando el momento oportuno, estamos esperando que se den todas las condiciones, nunca llegan. Entonces empecemos y a medida que vamos caminando tenemos la posibilidad de mejorar lo que ya venimos conociendo, lo que ya venimos haciendo, y eso nos va a ir llevando a un paso superior. Esta frasecita, no se puede mejorar lo que no se hace, que significa animarnos a dar pasos hoy, es muy parecida a la siguiente. En lo poco has sido fiel, empezá con poquito. Y vamos a ir viendo cómo Dios nos va a ir poniendo ahora en otra etapa. Nos va a animar a dar otro paso, ¿sí? Es el mismo espíritu. Empecemos con lo que esté hoy a nuestro alcance, pero después cuando Dios te pide un pasito más, no le tengas miedo, porque ya vas a estar preparado para ello. Y la misma palabra va a significar algo diferente. Yo te animo a que demos ese tipo de pasos. Yo te animo a que comencemos o continuemos ese camino. No nos quedemos con algo que nosotros hemos idealizado cuando Dios ya quiere sacarnos de esa tierra para llevarnos a una nueva. Cuando Dios tiene preparado para nosotros otra etapa y otro momento. Y si empieza a caminar, también vaya haciéndolo con la conciencia de que tampoco va a ser para siempre. Son entrenamientos momentáneos para luego seguir tomando un desafío mayor. Porque mientras estemos dispuestos a servir, siempre vamos a tener un lugarcito para hacerlo. Mientras estemos dispuestos a trabajar por el Señor, Dios va a poner en nuestras manos lo que Él crea que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que le animo que nosotros podamos ir haciendo día a día. Por favor, Julia, avanza la última. Entonces, yo le animo a esto. Que no esperemos que el camino esté todo transitado para hacerlo, sino que agarremos la frase del poeta y también hagamos las nuestras. Vayamos haciendo caminito al andar. Vayamos caminando con el Señor. Y a medida que caminamos con Él, yo me di cuenta que cuando Él nos hablaba mientras íbamos de camino a Emaús, esas palabras eran distintas. Haga camino con Él y a medida que va transitando, se va a ir dando cuenta que las cosas van a ir cobrando otro sentido, y si lo están haciendo es porque es momento de dar paso a un escaloncito más, ¿sí? A un escaloncito más. No se quede con lo conocido, anímese a ir a unas aguas un poquito más profundas con la ayuda del Señor. Y Dios va a usarnos, Dios va a usarnos. Siempre está dispuesto a hacerlo. No nos cansemos de hacer el bien. Esto es algo que siempre tenemos que hacer. No nos cansemos de hacer el bien, pero no pensemos que las cosas que hacemos son las mismas que tenemos que hacer toda la vida, porque Dios nos quiere ir llevando siempre a un camino superior. Yo le animo que en esta noche se pueda poner de pie.